Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, ¿hay alguna forma de analizar las fórmulas de Excel? En los últimos ejercicios que hemos hecho, me ha resultado algo complicado entender las fórmulas o saber bien qué hace cada parte de la fórmula. Si las fórmulas que hemos visto están empezando a confundir y a enredar, no te preocupes. Hay formas y herramientas de Excel que nos ayudan a desenmarañar ese misterio encerrado en cada una de ellas. Hoy repasaremos la funcionalidad de una herramienta que ya vimos y veremos una nueva y poderosísima herramienta que nos ayudará a meternos al detalle de cada una de nuestras fórmulas y entender qué es lo que está sucediendo en cada etapa de esta. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos, mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos un ejercicio donde anidamos una función OR u O anidada dentro de otra función OR u O, en el que además utilizamos otras funciones de fecha para determinar el mes y así poder reproducir mediante fórmulas lógicas el escenario que comentamos en el tutorial. Cuando las compras sean realizadas en cualquiera de los meses indicados en los parámetros mes 1 o mes 2, o cuando la compra supere el importe indicado en el parámetro del importe mínimo, se le asignará un super descuento. Y cuando no se cumpla ninguna de estas condiciones, tendrá solo un descuento especial. Como pudiste observar por medio de las funciones normales de Excel que habíamos visto antes de este bloque de funciones lógicas, hubiera sido prácticamente imposible realizar estos cálculos, ya que las funciones que hemos visto, vamos a decirlo de esta forma, habían tenido una forma lineal de ejecutar los cálculos. Y por otra parte, las funciones de lógica nos permiten decidir, o mejor dicho, deciden por ellas mismas qué decisiones tomar y qué cálculos ejecutar dentro de las definiciones que les establezcamos. También podemos ver que la fórmula que ya desarrollamos es algo extensa. Si has seguido los tutoriales de este grupo de funciones, has podido ver cómo fue evolucionando nuestra solución y nuestras fórmulas. Pero también, de repente puede ser algo complejas de entender las fórmulas que estamos desarrollando. Y esta fórmula a la que ya llegamos en el tutorial anterior, créeme cuando te digo que es todavía relativamente sencilla de entender. Esto significa que todavía podemos llegar a desarrollar fórmulas bastante más complejas. Muy bien, dicho lo anterior, procederé a explicarte la nueva herramienta que nos permitirá analizar, interpretar y evaluar fórmulas de Excel, desde las más simples hasta las más complejas. Editamos nuestra fórmula con la serie de condiciones y funciones anidadas que ya se ha vuelto compleja. Y de nuevo, si la vemos a simple vista, se ha vuelto muy compleja y difícil de entender porque es complicado identificar dónde inicia y dónde termina cada una de las funciones y sus propios parámetros, o cuáles funciones o cálculos interactúan con cuáles. Vamos a menú fórmula y luego vamos a usar la poderosísima herramienta que nos permite rastrear los precedentes y dependientes de nuestra fórmula. En el tutorial número 16 ya habíamos mencionado esta herramienta. Puedes repasar ese tutorial para ver una explicación más detallada. Pero como podrás observar, la funcionalidad de esta herramienta se queda corta, ya que solo se limita a indicar las celdas que tienen alguna relación con nuestra fórmula. Removemos las fechas de rastreo de precedencias y ahora vamos a ver otra herramienta más poderosa que el rastreo de precedentes o dependientes. Vamos a usar la herramienta Evaluar fórmula, que se encuentra dentro del mismo grupo de herramientas de auditoría de fórmulas. Esta herramienta nos permite evaluar paso por paso cada parte de nuestra fórmula y el resultado que genera cada uno de esos pasos. Así de esta forma podemos determinar si nuestras fórmulas están calculando o interactuando con los otros componentes de nuestra fórmula tal como deben hacerlo.
Hacemos clic en esta herramienta y ahora te explico los componentes principales y cómo funciona esta súper poderosa herramienta. Para empezar, podemos ver la referencia a la dirección donde se encuentra la fórmula que estamos evaluando. En la ventana de evaluación podemos ver toda nuestra fórmula, literalmente tal y como está escrita en la celda. En la parte de abajo encontramos los botones Evaluar y el botón Step In. Creo que en español este botón dice paso a paso para entrar o algo así. No estoy seguro que fuera la traducción más adecuada. Encontramos el botón Step Out o paso a salir y el botón Cerrar. ¿Y cómo funciona cada uno de estos componentes? Te lo explico enseguida. Si observamos con más detalle, dentro de la ventana de evaluación, la parte de la fórmula C9 aparece subrayada. Esto indica que precisamente es la parte de la fórmula que se estará evaluando y resolviendo primero que ninguna otra parte de nuestra fórmula. Luego, el resultado de esa fórmula o cálculo será usado como parámetro de otra función, que a su vez generará otro resultado que se usará por otra función o cálculo dentro de la fórmula. Y así sucesivamente se resolverá nuestra fórmula, vamos a decirlo de esta forma, en distintos niveles, hasta que se evalúen y resuelvan cada una de las funciones o cálculos que están definidos en nuestra fórmula. Luego entonces, para empezar a monitorear nuestra fórmula antes de presionar el botón Evaluar, observemos que Excel resolverá la parte de la fórmula subrayada que corresponde a la celda C9. Y si observamos en la celda C9, tenemos la fecha del 22 de diciembre del 2022. Si regresamos a nuestra fórmula, podemos observar que la celda C9 es parámetro de la función month o mes. Entonces lo que Excel hará es obtener el mes de la fecha de la celda C9, que corresponde al mes 12, es decir, a diciembre. Presionamos el botón Evaluar y podemos observar que la dirección de la celda C9 ha sido sustituida por un valor numérico. Esto debido a que internamente Excel representa cada fecha con un número consecutivo que empieza a partir del 1 de enero de 1900 a la que le corresponde el número 1. Al día 2 de enero de 1900 le corresponde el número 2 y así sucesivamente, de tal forma que el número 44.917 le corresponde el 22 de diciembre del 2022. Pero no te estreses, esto lo hace internamente Excel y de una forma automática. En este momento lo estamos viendo porque estamos haciendo una revisión a detalle de nuestra fórmula. Continuando con el análisis, ahora vemos que la función month o mes aparece subrayada junto a su parámetro del número 44.917, que equivale a la fecha que ya mencionamos. Presionamos el botón Evaluar nuevamente para que Excel resuelva la función, que de acuerdo al resultado que esperamos, debe resultar en el mes 12 de la fecha. Y correcto, el resultado de la función es 12. Observa ahora que aparece subrayada otra parte de la fórmula que corresponde a la celda F3. Ahora vamos a presionar el botón Step In o Evaluar paso a paso Entrar, que realizará la evaluación de esta celda en el recuadro de evaluación que aparece y nos regresará el valor que contiene esa celda, que debe ser el valor del parámetro mes 1, que es 9. Y correcto, el resultado de la evaluación de esa parte de la fórmula es 9. Presionamos el botón Step Out o Evaluar salida para regresar al paso anterior de la herramienta. Ahora vemos que está realizando una comparación relacional para evaluar si 12 es igual a 9. Obviamente esto es incorrecto, es decir, 12 no es igual a 9. Por lo tanto, el resultado de esta evaluación es falso. Enseguida podemos ver la siguiente parte de evaluar por Excel, y es nuevamente una evaluación del mes de la celda C9.
Pues acelerar un poco las evaluaciones y solo colocaré algunas notas sobre los pasos de la fórmula. Y llegamos a los últimos pasos de evaluación de la fórmula. Como podrás observar, ya prácticamente tenemos resueltas las diferentes evaluaciones que tenía nuestra fórmula. Es momento de recordar el modelo de nuestro tanque de agua con las válvulas y las tuberías de salida de agua. Recordemos que cuando ninguna de las válvulas estaba abierta, no había salida de agua, es decir, nuestra salida es falsa. Y recordemos que para poder tener salida de agua, era necesario que al menos una de esas válvulas estuviera abierta, lo que significaría que al menos una de nuestras condiciones fuera verdadera. Ese modelo del tanque y las válvulas funciona exactamente igual que este nivel de evaluación que tenemos. Si todas nuestras condiciones son falsas, nuestra fórmula ejecutará la parte falsa de la condición. Así de simple. Como puedes ver, esta poderosa herramienta nos permite rastrear lo que está sucediendo dentro de nuestras fórmulas paso a paso y ver cómo se evalúa o se resuelve cada pequeña parte de la fórmula. Cómo la suma de las funciones de estas pequeñas partes nos generan un resultado. Y en este proceso de monitoreo paso a paso podemos identificar la parte de la fórmula que no está trabajando correctamente y por consecuencia no nos está generando el resultado correcto. Por favor, déjame tus comentarios si necesitas más detalles sobre la funcionalidad de esta herramienta o es necesario realizar más ejercicios para poder comprender totalmente esta poderosísima herramienta. Y hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Repasa las veces que sea necesario este tutorial para que aprendas cómo interpretar correctamente los resultados de esta poderosísima herramienta. Mi recomendación es que practiques y empieces a utilizar esta herramienta en tus fórmulas, aunque sean simples. Te servirá perfectamente para ejercitar este nuevo músculo de esta herramienta. Ya que tengas más práctica, podrás seguir analizando las fórmulas que cada vez seguirán siendo más complejas. Y con la práctica, te garantizo que se volverá más fácil de entender, encontrar fallas y corregir tus fórmulas. Y recuerda que tienes esta poderosa herramienta y otras más, que combinadas te ayudarán a analizar tus fórmulas y resolverlas correctamente. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.